Buenos días a todo el mundo. Vamos a empezar la sesión de hoy, que como ponente tenemos a Santiago Golbenzo, que es un radiólogo con una amplia experiencia en el tratamiento de la columna, y hoy nos va a hablar del tratamiento percutáneo de las hernias discales. O sea que sin más dilaciones, por favor, Santiago, adelante. Hola, buenos días a todos. Pues os voy a exponer la experiencia nuestra en el tratamiento de hernias discales. Empiezo. Lo primero que hay que saber es qué es una hernia discal y cómo se produce. O sea, con el cizallamiento, sobre todo en personas con trabajos muy fuertes, se puede producir roturas del anillo fibroso en plan longitudinal, pequeñas o que llegan hasta el final. Estos serían un poco los casos un poco más peligrosos. Y luego hay que saber, porque hay muchas cosas que no conocemos de las hernias discales, es que aparte de que se rompa el anillo fibroso de manera longitudinal, pues cuando se degeneran los discos es que desaparece la diferencia entre núcleo pulposo y anillo fibroso, que son las típicas personas mayores, que suelen tener muchos de ellos degeneración aérea y bueno, es otro tipo de patología, pero también tratable. En las resonancias, que es el diagnóstico fundamental, pues bueno, las roturas del anillo fibroso muchas veces quedan con esta imagen así blanquita, que tampoco está muy clara. Y las hernias discales, pues bueno, ya lo clásico es que puede ser o una degeneración discal con una protrusión generalizada, o puede ser ya una protrusión más grande, que esto es muy importante porque hay muchas personas que tienen mucho dolor lumbar, si es central, sin ninguna ciática, pero con bastante dolor, y los tratamientos percutáneos funcionan muy bien ahí. Cuando es una hernia lateral o foraminal, pues bueno, ya producen los típicos dolores, y cuando es extraforaminal, que también las hay, y anteriores, pues también producen otros tipos de dolores, pero ya casi son secundarios. Lo que hay que tener claro es que una lumbalgia o lumbociatalgia tiene importancia a todos los niveles, porque la columna vertebral mantiene el peso del cuerpo y protege a los elementos neurales. Y luego hay que tener en cuenta que la columna vertebral está basada en 3 elementos fundamentales, que son los cuerpos, los discos, las articulaciones posteriores o las facetas, y es muy importante también la musculatura paravertebral, tanto a la hora del diagnóstico como del seguimiento. ¿Qué tratamientos hay? Bueno, hay más tratamientos, pero yo los que tengo experiencia son las nucleolisis de hernias discales, tiene que estar basado en la discografía. Durante los años 80 hicimos muchos casos de quimopapaína que funcionaba muy bien, pero luego al final produjeron choques anafilácticos y se dejó de usar. Como no teníamos ya material para utilizarlo, pues empezamos a utilizar alcohol, que también ha funcionado muy bien, o discogel, que es alcohol gelificado. Y luego tenemos experiencia que yo al principio no tenía mucha fe, pero la verdad es que funciona bastante bien, con ozono concentrado intradiscal, que no tiene que ver con el ozono paravertebral. Otro tipo de cuestiones es la radiofrecuencia con intentos de hacer nucleoplastia del anillo fibroso. Luego las vaporizaciones por láser. Existe también un láser con menos potencia, que es con láser de aspiración, que está bien, pero ya os lo comentaré. Y luego la discectomía percutánea, que también os enseño. ¿Qué inconvenientes tiene la valoración de tratamiento de hernias discales? Pues que es difícil valorar los resultados. La manera de utilizarlo es la escala de visual analógica o el índice de discapacidad de Oeste. Bueno, lo que está claro es que tiene mucha más importancia, y esto no es fácil para los radiólogos, es mucho más importante la clínica que las imágenes de taco-resonancia. Es muy habitual encontrarte una discopatía pequeña que produzca un gran dolor, o al revés, una hernia discal grande que produzca muy poco dolor.
Eso es porque hay también unos componentes inflamatorios que influyen mucho. Bueno, en todo esto, yo creo que es el momento de decirlo, que hay una presión general de las multinacionales contra los neurocirujanos y traumatólogos para que pongan muchos tornillos y muchas cajas. Y esto, como ya es general entre la población, hay muchas sobreindicaciones. Hay muchos pacientes que tienen una patología leve que podemos hacer muy bien nosotros y sin embargo entran a poner tornillos y cajas que muchas veces ya es con un daño irreversible. Y claro, como no funciona muy bien, pues entonces está la tendencia a hacer grandes intervenciones o a no hacer nada. Entonces, aquí tenemos, cuando no hacen nada, pues a muchos pacientes que se han quedado ahí tirados. Y también creo que es interesante saber que en las unidades de dolor hay muchas veces un exceso de medicación con opiáceos, porque en las unidades del dolor está pensado, y creo yo, para los típicos pacientes terminales oncológicos que no tienen nada que ver con la patología discal. Bueno, esto es el problema de saber cómo están, de sacar datos basados en la evidencia. Bueno, un momento. La manera de entrar. Nuestra experiencia en hernias discales, bueno, que también se puede servir, es la misma manera para entrar en cuerpos vertebrales, es la manera oblicua. Da un poco de repelús cuando no estás habituado, pero se hace bastante bien. Con una mano separa sobre todo la carótida y la yugular y de manera oblicua entras debajo de la tráquea y ya tienes ahí mismo el cuerpo vertebral, que se entra muy bien, o el disco. Esto sería la imagen, con una aguja fina entrando en los discos. Esto sería en AP y en lateral. Hay que tener el sentido espacial, que lo tenemos muy bien los radiólogos, que tienes que entrar en el disco siguiendo la inclinación del disco. Y luego es muy importante, luego os lo comentaré, usar el bisel. Bueno, cuando es algunas dorsales, hernias discales dorsales no hay tantas, pero también hay. Entonces ya tienes que entrar por la costilla, un poco por encima, porque por debajo está en la arteria, la vena y el nervio, pero un poco por encima y un poco más lateral, porque tienes que salir de la articulación coxofemoral inclinado para no darle al pulmón, pero bueno, se entra bastante bien. Una vez que tienes cogido el truco, se entra bien. Por ejemplo, este que era un escalador que tenía una discopatía, bueno, pues entra bien. Bueno, y esto es lo que os comentaba de la importancia del bisel para entrar bien en los discos intervertebrales. Hay procedimientos que, bueno, el bisel es el bisel que tienen las agujas, y si estás entrando en el aire no hay ningún tipo entra directamente. Pero si te metes ya en una zona densa como el disco, pues la aguja influye mucho y se va doblando. Eso estoy hablando de agujas de 22G, las agujas chivas, que es con la que yo me meto en el disco intervertebral, y es lo que hay que hacer porque si no es muy rígida y ya no tiene esta posibilidad. Si el bisel lo tienes hacia arriba, pues cuando entras en una zona densa se va hacia arriba. Y esto es muy fácil de controlar con la parte de las agujas porque se sabe el bisel hacia dónde lo estás llevando. Entonces, normalmente se hace con una aguja para entrar, que normalmente uso rosas, que a partir de las agujas rosas de carga entra directamente las agujas de 22G. Y entonces tiene el bisel. Si el bisel, además, doblas la aguja, que es lo que hago, pues entonces al doblar la aguja en el sentido del bisel va perfectamente y puedes doblarla y puedes dirigirla perfectamente. Ahora, si doblas la aguja
al revés del sentido del bisel, pues ya no funciona bien porque es contradictoria el bisel de lo que estás mirando, ¿no? Lo que estás doblando la aguja. Bueno, luego incidiremos. Para entrar, lo que es muy importante es entrar en el disco, en el núcleo pulposo, porque normalmente el núcleo pulposo es lo que se sale y es la mayoría del material de la hernia. Y además, al principio, el núcleo pulposo tiene un componente inflamatorio. El nervio se comprime por la hernia, pero también tiene mucho componente inflamatorio. Bueno, esto es la típica hernia discal, L5S1, en corte axial, hacia la izquierda. Entonces, si nos vamos a la radiología simple, hay que fijarse en un pequeño hiato aquí que está entre la pala ilíaca y la articulación posterior. En ese hiato, ahí, justo ahí, te puedes meter perfectamente y sobre todo con la aguja doblada y dirigiéndote, te metes muy bien. Pero si te metes con una aguja recta, te quedas muy marginal, te quedas en el anillo fibroso y no te llegas a meter bien. Utilizando el bisel y cambiando, pues te llegas a meter exactamente en el centro del disco, que es lo que hay que hacer. Y otro concepto que hay que tener en cuenta es que para el tratamiento percutáneo hay mucha importancia del concepto de disco continente. ¿Qué es un disco continente? Bueno, pues aquí tenemos varias hernias discales, una hernia discal normal, pero subligamentaria, aunque está herniado y se haya roto completamente el anillo fibroso, si hay el ligamento lo protege, tú aquí puedes meter material y no tendrás ningún problema. Si en una hernia discal, que también es bastante habitual, está roto los ligamentos, pues ya no es un disco continente porque ya tienes una especie de fuga peridural. Y si el disco tiene un fragmento, pues ya ese fragmento ya no, desde el punto de vista percutáneo, no es un buen caso. Entonces, todo esto está basado en la discografía. Esto es una discografía normal, el núcleo pulposo, y esto es en AP. Y esto sería en la imagen del TAC. Esto es un núcleo pulposo sin hernia. Lo que sí que hacemos normalmente es hacer la discografía y hacer una discografía provocativa. Eso consiste en meter un poquito de contraste, poco, porque si no interactúa mal con lo que metes después, pero si metes un poco de contraste y además le reproduces su dolor habitual, pues es muy importante, porque entonces sabes que estás en la causa del dolor. Entonces, durante muchos años, al principio, yo participé en lo que era el quimodiactin, el derivado de la papaína, que en los años 90 hubo un belga que lo controló, y se hizo en Europa más de 40.000 casos con muy buen resultado, pero luego, como hubo shock anafiláctico, lo dejamos de usar. Y luego está el ozono, el alcohol, el discogel y la descompresión por láser. Ahora, tienen que ser hernias subligamentarias no calcificadas. Que esto se ve muy bien en el TAC y no tanto en la resonancia. Tiene que haber un seguimiento clínico por nuestra parte y la rehabilitación. Entonces, este es un caso de quimopapaína hecho en nuestro hospital, que primero hacíamos la discografía, en lateral, en AP, esta era la hernia discal, y justo después de la nucleolisis, con quimopapaína se producía la hernia, se quedaba menos densa, incluso con vacíos intraherniarios con mejoría. Bueno, hay que decir que es muy importante la clínica porque es verdad que muchas veces, tanto con escáner como con resonancia, si haces un control inmediato al tratamiento, pues todavía está aquello un poco emponzoñado, un poco no es muy claro. O sea,
no hay que hacer caso a los pacientes, por favor, que no me encuentro bien, hágame una resonancia. No tiene mucho interés porque hay personas que luego al final tenían mucho dolor, pero les ha disminuido el dolor porque se ha ido también el componente inflamatorio con el tratamiento y sin embargo en la resonancia todavía hay una pequeña impronta. Entonces eso no tiene... O sea, repito que es más importante la clínica que la radiología. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, hay que tener, a poder ser, consultas para ver a los pacientes, para controlarlos y para hacer un tratamiento con rehabilitación que es imprescindible. Bueno, cuando ya la quimopapena se dejó, empezamos a usar discogel y luego alcohol. El alcohol hay que tener mucho cuidado porque el alcohol el alcohol absoluto puede producir alcoholización del nervio y entonces una alcoholización del nervio produce bastante dolor y es una evolución un poco desagradable. Pero si al hacer la discografía es un disco continente, como os he dicho, pues entonces el alcohol es muy útil porque metes el alcohol y luego te refluye con un disco. Bueno, aquí no sé si se ve bien, pero el alcohol, de ser transparente, se queda como un líquido oparescente. Y bueno, pues al final esto era como era la hernia durante la discografía y esto era al control de 6 meses. Para mí, en estos momentos, si el disco es continente, me es mucho más útil el alcohol absoluto que el discogel. Y además mucho más barato, que eso es también importante. Bueno, y lo que funciona bien de verdad es el ozono intradiscal y concentrado. Por ejemplo, esto es un disco normal, esto es un disco degenerado, donde ya el anillo fibroso ha quedado. Y cuando le metes ozono, que esto sería un poco el control contact del ozono, pues tiene un componente antiinflamatorio muy, muy importante. Y además, así como el alcohol no quieres que se escape a nivel peridural, con el ozono no importa. Se puede escapar a nivel peridural por las roturas del anillo fibroso y tiene un componente bastante bien. Entonces, yo os estoy contando las cosas, mi experiencia y luego os diré al final lo que hago con cada paciente. Desde luego el ozono es fundamental para cuando hay una infección, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una infección y el ozono funciona súper bien. También he de decir que hemos encontrado muchos casos de hernias intraesponjosas o nódulos de Small unidos con discopatías que va perfectamente el ozono porque yo creo que tienen un cierto componente inflamatorio subcondral. Bueno, el láser, hay dos tipos de láser. Un láser diodo normal que una vez metido en el anillo fibroso lo que hace es, básicamente lo que hace es una necrotización del núcleo pulposo, que lo vaporiza. Y hay otro, el Discolux, que es otro láser menos potente, pero que lo licúa y lo saca. Bueno, esto sería un caso hecho con láser poco láser diodo, pero menos agresivo para sacar licuado, ¿no? Que el licuado yo lo he usado más para la columna cervical por tener miedo por estar tan cerca de la médula. Bueno, de los resultados mínimamente invasivos, la verdad es que hay muchísimos, el 80 o 90% que quedan perfectos. Al principio hay muchos que se les va rápidamente, otros que hay una mejoría significativa, que van funcionando mucho mejor con la rehabilitación. Es importante, claro, continuar con la rehabilitación, que yo, en nuestro servicio, lo que hacemos es darles una rehabilitación para que los pacientes lo hagan en casa y sin forzar nada y poco a poco el ir rehabilitando. No
los pacientes que intentan ir muy rápidos y fuerzan y hacen ejercicios con dolor, eso es muy malo. Pero sin embargo, si van poco a poco, pues la mejora es muchísimo mejor. Es muy raro que un paciente, después de haberle hecho un tratamiento percutáneo, termine en cirugía. Si está bien indicado, prácticamente casi ninguno va a terminar en cirugía. Y otra cosa que hacemos más bien para hernias un poco más grandes es la discectomía percutánea. Discectomía percutánea es, como se puede ver aquí, como una especie de tornillo que unido a un motor en sentido inverso, pues te llevas parte del núcleo pulposo. Lo empezaron a hacer el descompresor, que era una imagen bastante recta, que entonces tenías poco maniobrabilidad. Luego se mejoró el sistema con un sistema que nos empezaron a hacer Galini, que era sobre una aguja, tenía una zona pequeña abierta y ahí metías el tornillo y la aguja un poco más grande, perdón, podía rotar y tiene bastantes ventajas, sobre todo para hernias grandes. Por ejemplo, esto es cómo se hace una aguja rosa, que esto es la técnica habitual de doble aguja, y luego la aguja de 22G, larga, y una vez metido en el centro del disco, coges y con un cortalombres cortas la cabeza de la aguja y a su través metes quitas la rosa y metes la aguja del herniotomo, que sería esto. Aquí ya está metida la aguja y luego ya metes el tornillo del herniotomo para ir quitando el núcleo pulposo. Cuando el núcleo pulposo es nacarado, es una hernia que lleva poco tiempo, pues sale el material como así, exactamente así, como un núcleo pulposo nacarado, ¿no? Cuando ya ha pasado un poco más tiempo, suelen ser material que sacas un poco más negruzco y con degeneración, en fin, parte como incluso a veces como con sangre. Esto sería la imagen también. Metido bueno, esto sería el disco. Esto de aquí es una fuga epidural porque tenía roto el anillo fibroso y también los ligamentos. Pero bueno, una vez, bueno, esto sería el escáner, cómo es la hernia discal. Y con el herniotomo es mucho mejor meterse a través de la hernia discal, porque entonces quitas en el núcleo pulposo y también en retirada en la zona donde está la hernia. Esto es un control de una hernia discal antes de la discectomía, una hernia discal derecha, bastante grande, y el control a los 6 meses, pues muy disminuida. Y ya para terminar, y como resumen, es que es muy importante hacer un correcto diagnóstico. O sea, hay que descartar otro tipo de patología y por lo tanto tenemos que ver al paciente, etc. Y luego es muy importante descartar a los pacientes que están buscando la baja o la incapacidad. O sea, los mejores pacientes son un autónomo que desde luego tiene ganas de volver a trabajar cuanto antes. Entonces, si es la lumbalgia o lumbociatalgia es muy pequeña, es leve, pues tiene sentido el hacer ozono paravertebral, que hay mucha gente que lo está haciendo por España. Y también es importante el papel de las infiltraciones en articulaciones posteriores o en las facetas. O la rizolisis que hacen muchos los traumatólogos y neurocirujanos. Cuando es una lumbalgia leve. Cuando es una lumbociotalgia ya un poco más grande, pues si hay protusiones o hernias discales pequeñas, pues si el disco es continente, como os he dicho, pues yo creo que con una simple punción intradiscal y mezclando tratamiento con alcohol y luego con ozono. Es un tratamiento barato y muy efectivo. Ahora, si la hernia discal es un poco mayor, pues entonces en nuestro hospital y bueno, y en la privada también hacemos
vaporización con láser que luego podemos terminar con láser y con ozono, perdón. Y cuando es una hernia discal más grande, pues hacemos discectomía percutánea o láser y también terminar con ozono. Y también ponemos algún tipo de corticoide intradiscal para terminar. O sea, que en conjunto no es que hagamos una cosa u otra, sino que mezclamos. Depende de cómo sea la gravedad de la hernia, pues usamos un poco todo. Lo importante no es ver qué es mejor o qué es peor, no. Para nosotros lo importante es que el paciente quede lo mejor y cuanto antes. Y entonces los mejores resultados los sacamos pues mezclando procedimientos. Y nada más. Vaya, si queréis decir cualquier cosa. Muchas gracias, Santiago, por esta excelente presentación, muy ilustrativa de tu amplia experiencia y de las diferentes técnicas en el tratamiento de la discopatía. Tenemos varias preguntas en el chat que te las voy a ir leyendo. Salva nos pregunta si tienes establecido un circuito estable con los médicos de atención primaria y cuál es tu experiencia en la indicación de procedimientos de discectomía que se han solicitado directamente por los médicos de familia. Sí, nosotros, por medio de algunos amigos, algunos compañeros, yo hice algunas charlas en centros de salud y les di vía libre para que me mandaran a los pacientes Y entonces tengo 3 centros de salud que me mandan los pacientes directamente, sin intermediarios, sin entrar por ningún lado. Y bueno, pues funciona perfectamente, la verdad. Los vemos en la consulta, los tratamos y ya está. Luego, de manera más oficial, está la comisión de raquis, que entonces de todos los hospitales de Aragón mandan pacientes y ya se discuten los casos. Pero bueno, me dio muy buen resultado el hacer a los centros de salud. Pero claro, tampoco me fui a todos los centros de salud, porque es que si no estaríamos agobiados. Porque claro, los neuroradiólogos intervencionistas, entre el tratamiento de aneurismas, malformaciones y ahora con el ictus, es que no tenemos mucho tiempo. Claro, claro. En el sentido del comité, Salva también nos pregunta si tratas solamente a pacientes en el ámbito hospitalario que hayan pasado por el comité o bien directamente también tratas a algunos pacientes que te lleguen a ti. Sí, tratamos a muchos pacientes que nos vienen, o sea, muchos por el boca a boca, porque claro, como sabemos que pues, somos un centro que hacemos mucho de esto, pues entonces nos llaman y yo qué sé, compañeros o gente del hospital o amigos o familiares, eso ya directamente es mucha parte del tratamiento que hacemos. Sí, sí. También nos pregunta cuáles son las principales complicaciones que podemos tener de la disectomía percutánea. A ver, cuando estás un poco habituado, yo no he tenido complicaciones, la verdad. O sea, al principio, por ejemplo, cuando hacíamos quimopapaína, solo quimopapaína, tuvimos algún caso de infección, porque el núcleo pulposo no hay casi vasos, entonces si arrastras algún germen es una faena horrorosa. Claro, un paciente que tenía una leve discopatía acababa con una infección. Pero eso ya, en el momento que empezamos a usar nucleólisis con alcohol, pues no, porque ya se esteriliza. Bueno, cuando hacíamos la quimopapaína, lo que hacíamos era, al hacer la discografía, mezclarlo con cefazolina, un antibiótico directamente. Pero desde que usamos el alcohol u ozono, no hace falta, porque es totalmente esterilizante. Entonces, no hemos tenido. Y supongo que también es importante la curva de aprendizaje, ¿no? Y porque sí. En ese sentido, Salva nos pregunta también si existe un número determinado de procedimientos de cara a acreditar a este tipo de técnicas. Si crees que hay un número determinado. Sí, pues hombre, yo creo que de los pocos que hacemos con soltura en España esto,
deberíamos el que quiera hacer esto tendría que estar con nosotros un poco de tiempo. No sé, os cuento, yo estuve en Italia con un neurocirujano que era el que más fama tenía en Italia, y lo hacían muy mal, lo hacían mal porque no hacía bien la discografía, que es la base. Si no te metes perfectamente en el centro del disco, ya no es lo mismo. O sea, y coger un poco de hábito en lo que os digo, de doblar la aguja en el sentido del bisel, usar dos agujas finas y meterte en los discos con agujas finas, pero en el centro del disco es la base para que todo funcione. De acuerdo. O sea que sí que hay una curva de aprendizaje, pero bueno, yo eso gustoso a todo el que de verdad quiera, nosotros lo recibiríamos. Ahí está la oferta lanzada. Sí. Pues Salva nos pregunta también si crees que los algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar de cara a seleccionar mejor a los pacientes, las indicaciones. Pues no. A ver, sí que sirve, la inteligencia artificial sí que serviría para clasificar las hernias discales desde el punto de vista de la imagen. Pero es muy importante cómo es psicológicamente el paciente y además cómo es clínicamente. O sea, hay que explorar mínimamente y verlo. Una cosa es la clínica, otra cosa es la imagen y otra cosa es la psicología o en qué trabaja el paciente. Pero bueno, se hace rápido, ¿eh? Otra pregunta es si crees que un registro por parte de la Geni o la Servei ayudaría a promocionar el incremento de este tipo de técnicas en los diferentes centros. Bueno, es que en esto hay muchos codazos y desde luego, pero hay muchísimo campo, tenemos muchísimo campo, o sea, porque hay una cantidad de pacientes que no son grandes hernias, que las grandes hernias las pueden operar perfectamente o con una estenosis de canal enorme, pues también, eso es la causa de operar. Pero hay muchísimos pacientes que no les hacen nada porque como poner cajas y poner tornillos tiene bastantes inconvenientes, pues la gente no lo hace, o incluso los neurocirujanos no lo hacen porque saben que tampoco va muy bien. Porque cuando hay una fibrosis, o sea, la evolución es fatal. Y nosotros no hacemos ninguna fibrosis, que eso es importante. Y nos pregunta también si existen estudios de coste-eficacia de estas técnicas, ¿no? Del láser, del ozono y, bueno, ya has comentado también que hay una importante presión, ¿no?, de la industria farmacéutica también al respecto. Clarísimo. O sea, es que si no, no lo puedo entender cómo ponen tantos tornillos y cajas. Es exagerado. Sí. Desde un punto de vista económico, el tratar con alcohol y ozono, yo uso más alcohol porque me gusta más y además al principio ponía más cantidad de alcohol. Llegaba a poner 2 centímetros cúbicos y eso es muy malo. Aprendí del disco gel a usar menos cantidad de producto, porque disco gel solo tienes que meter 0,7, 0,8, 0,2 y a nivel cervical hay que poner 0,2 o 0,3 como máximo. Y a nivel lumbar, como máximo 0,5, 0,7. Si tienes 0,5, 0,7 no produces ninguna alcoholización de ningún nervio. Y funciona bien, que es lo que le pasaba al disco gel, pero en barato. Eso, más además poner ozono, que no cuesta, porque el ozono, una vez que tienes el aparato, lo único que tienes que es conectarlo al oxígeno, nada más, y ya te sale el ozono para para varios años. O sea que en realidad es un procedimiento bastante barato. De acuerdo. En cuanto a periodo de observación después del procedimiento, nos pregunta si la observación se realiza en el hospital de día o debes ingresar el paciente en una cama durante 24 horas. ¿Cómo lo hacéis? Se puede hacer perfectamente en el hospital de día. Perfectamente. Entonces, si nosotros lo hacemos al principio de la mañana, le damos de alta pues al principio de la tarde.
alta, pero también se puede tener con un hospital de día es suficiente. Sí. Ok, perfecto. ¿Y cuál es vuestra relación con el resto de profesionales de la clínica del dolor? ¿Hay colaboración, hay competencia? ¿Qué tal es eso? No, no, no. Es que son cosas diferentes. En la última diapositiva lo he dejado claro. O sea, si es eh, no sé, una lumbalgia leve, pues ahí es donde tienen que entrar los del dolor o los de rehabilitación, que hay para todos, que es hacer tratamientos paravertebrales. Pero cuando ya es una hernia discal clara que te tienes que meter en el centro del disco, ahí estamos nosotros. Es Muy nuestro bien. papel. Porque esos no lo hacen, no lo hacen bien. Ni lo hacen, ni desde luego lo hacen. Ana Crespo te da la enhorabuena por la exposición. Ah, Y además, dice que ya has comentado que en las hernias calcificadas es superior el TC para el diagnóstico, pero pregunta sí. si podrías indicarnos otras situaciones en las que el TC es superior a la RM para el diagnóstico. Hombre, yo creo que hoy en día el CT lo usamos menos en el diagnóstico, ¿no? La resonancia tiene mucha, en fin, hay más, es más rápido. Hace años era caro y era menos fácil acceder a ello, pero hoy en día hay que acceder con la resonancia, sí. Ok, muy bien, pues no hay más preguntas. Yo voy a dar el turno de palabra a Salva, a ver si quiere añadir algunos comentarios. Salva. Gracias, Víctor. Comentar que Luis San Román ha tenido una urgencia y ha tenido que ir a hacer la urgencia. Entonces se disculpa Santiago y Víctor porque es que está ahora en la sala tratando Claro, un claro, paciente. claro. Lo ¿Qué es lo que siento. nos pasa a los neuroradiólogos? Le hubiera encantado estar aquí. Y Sí, sí. solo me ha llamado la atención una cosa que has dicho, que los compañeros de la casa, es muy normal que en nuestros hospitales muchos compañeros, igual que nosotros, pueden tener dolor lumbar y hernia. Entonces, Claro. la verdad es que el volumen es importantísimo, ¿no? Yo creo Sí, que lo grande que es el Servet, seguro que solo con eso ya lo has comentado. Tenéis muchos sí, pacientes que hacer, ¿no, Santiago? sí. Sí, yo por eso teníamos pacientes de sobra. Lo que pasa es que como en un momento determinado nos bajó el número de pacientes, por eso abrí la espita de ir directamente a algún centro de salud, pero muy controlado, ¿eh? Porque si no es incontrolable. Ujú. Quizás otros centros tendrían que también hacerlo, porque al final lo importante es que la población tiene este problema y no se soluciona, ¿no? Y entonces son personas que están mal y podrían estar bien, ¿no, Santiago? Es que por sentido común, ¿no? Sí, pero tenemos que saber nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Nuestra Vale. fortaleza es que somos capaces de, si te entrenas, en meterte bien en el disco intervertebral, que es la base de este tratamiento. Ujú. Pero tenemos que tener consultas o ver a los pacientes y controlarlos, porque si no, no funciona. O sea, Muy si, bien. si no controlas el posoperatorio, que el posoperatorio antes, una cosa es las primeras horas y otra cosa es, nosotros a los pacientes los vemos a los 10 días, al principio con pocos movimientos, pero siempre con movimientos desde el principio. Luego les damos una tabla de gimnasia que más o menos les dura un mes y luego ya, pues ya podían empezar a trabajar en cualquier tipo de trabajo. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo siempre hago un pequeño resumen, Santiago, para un poco Sí. compartir con la audiencia lo que yo creo que en resumen lo hemos aprendido. Yo diría las 4 Cs. Tú has dicho 4 Cs, Santiago. Has dicho, por un lado, la puerta de entrada, que es la consulta, la C de consulta, que nos has dicho que si primaria, que si la casa, que lo ideal son autónomos, que si el estado psicológico, sería la C de consulta y de entrada, que has dicho que hay que tener consulta sí o sí. Después has dicho, después has dicho lo del comité, que es muy importante también para que un poco que haya una cierta coordinación, la C de comité. Después has dicho el procedimiento de la C de centro. Hay que entrar en el centro del disco, la discografía hacerla bien, Sí, dominar sí, todas las técnicas. Y después está la C de control. Ahora mismo has comentado que al paciente, aunque sea hospital de día, después hay que seguirlo. Has dicho que la clínica, la C de clínica es muy importante también. sí, A sí. veces las pruebas radiológicas pueden un poco no confundirnos, entonces la clínica es importante y sobre todo has dicho hacer la rehabilitación posterior. Y después has dicho que también tenemos que, si necesitamos tener cama. No sé si te parece este pequeño resumen correcto o quieres añadir algo, Santiago. Correcto, correcto. Muy bien. Me ha gustado mucho. Muy bien. Muy bien, Oye, Salva. pues a mí me encantaría, Santiago, que compañeros que nos estén oyendo se animen
y un poco cuenten con tu experiencia, y yo en mi centro la animaré un poco a mi equipo a ver si ellos se animan, porque yo creo que es muy importante aprender de tu experiencia y ofrecer a nuestros pacientes esos procedimientos, ¿eh? O sea que es hasta la siguiente, Santiago, porque Bien, seguiremos en contacto contigo. muy Y bien. muchas gracias por tu magistral presentación, y a la audiencia simplemente comentarles que mañana volvemos con una sesión que la hará Adrià Roset y Cristina Ruiz, será sobre osteomielitis crónica multifocal recurrente. Están todos invitados y que vaya muy bien el día. Gracias, Santiago, y gracias, Víctor. Que vaya todo muy bien. Bueno, gracias a Venga, todos. Venga, adiós. adeu.